Es importante que nosotros como iglesia entendamos que somos un equipo, ¿verdad? Y es importante que estemos bien conscientes de cómo es que nosotros vamos a trabajar en equipo. Yo no sé si esto aquí va a haber, no, nada. O sea que el bosquejo no aparece ahí, no aparece. Bueno, había hecho un bosquejo yo para que ustedes lo pudieran chequear, pero creo que no va a ser posible. El punto es que para atender el llamado a ser líderes, debemos ser buenos trabajando en equipo, ¿verdad? Si nosotros queremos entender lo que es ser un líder, pues un líder necesita que esté bien consciente de que el trabajo es en equipo, ¿verdad? No es con trabajando pues solo, ¿verdad? Es un cuerpo. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué creen que a nosotros no nos gusta trabajar en equipo o nos cuesta bastante trabajar en equipo? Porque somos egocentristas. Somos egocentristas. Individualistas. Nos gusta el crédito personal. Nos gusta el crédito personal. Porque pensamos que nadie lo va a hacer mejor que yo. Pensamos que, exacto, nadie lo va a hacer mejor que yo. Yo soy el poderoso, ¿verdad? Yo soy el único, el indicado para la pena también. Correcto. No queremos o no podemos delegar, ¿verdad? Excelente. Y es que nosotros vivimos en una época, como estaba diciendo el hermano, individualista, ¿verdad? El individualismo es lo que predomina, es lo que domina. Y la sociedad nos ha enseñado a nosotros a competir más que a colaborar como equipo, ¿verdad? Nosotros queremos sobresalir por encima de los demás. Buscamos protagonismo en vez de pensar más en el asunto de involucrarnos en servir junto a los demás, porque la misma sociedad nos ha enseñado a nosotros que debemos de ser competidores más que colaboradores. Y eso es el mayor problema. Sin embargo, el plan de Dios, hermanos, siempre ha sido el de trabajar como equipo. Ese es el diseño de Dios desde la creación. Desde la creación, cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Desde la creación el Señor nos enseña esto hasta la formación de la iglesia, donde cada miembro del cuerpo tiene una función. El mensaje entonces es claro. Dios bendice el trabajo en equipo. Trabajar en equipo
no solo es una estrategia humana, trabajar en equipo también es un principio espiritual. Y para que podamos ver lo que el Señor nos dice en cuanto a este tema, quiero que busquemos en Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 26. Quiero decirles que el apóstol Pablo está lidiando con estos hermanos de Corinto porque tenían ese problema. No crean que solo nosotros tenemos ese problema de trabajar en equipo, hermano. Lo tenían también estos hermanos en la iglesia de Corinto. Ellos trataban de que el don que ellos consideraban que debía dominar en la iglesia era precisamente el don de hablar en lenguas. Y ellos consideraban que el que no hablaba en lenguas entonces no era una persona espiritual. Estos hermanos no estaban entendiendo que hay una diversidad de dones, ¿verdad? Y que todos son útiles en el cuerpo de Dios, que es la iglesia. Pero ellos no estaban entendiendo eso, y había un don que era el que más buscaban ellos, porque eso les daba protagonismo a ellos en la iglesia. Eso los hacía ver a ellos más espirituales. Y ese era el problema. Pero ya aquí Pablo, en este pasaje, nos da una lista de cosas que nosotros debemos de considerar en ese trabajo como equipo que nosotros tenemos en el cuerpo de Cristo. Y en los versículos 12 al 14 del capítulo 12 de Corintios, Pablo en esos primeros 2 versículos nos habla de el milagro de ser uno en Cristo. Ser uno en Cristo. Dice en el versículo 12, porque así como el cuerpo, dice, es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, dice Pablo. Pablo comienza diciendo que somos un solo cuerpo, un solo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo. Pablo compara la iglesia con el cuerpo humano, un solo organismo con muchas partes. Y lo que Pablo está planteando aquí es que en la iglesia no hay lugar, hermanos, para el individualismo espiritual. En la iglesia no hay lugar para el egoísmo. Y en ese versículo hay algo bien interesante, que Pablo termina ese versículo diciendo, así también Cristo, ¿verdad? Así también Cristo. O sea, Cristo es ejemplo de esto que les estoy diciendo, dice Pablo. Cristo es ejemplo de esto que les estoy diciendo. Ahora, ¿cómo? ¿O cuál es el ejemplo del Señor Jesucristo? Nosotros sabemos que hay una Trinidad, ¿verdad? Y que esta Trinidad divina trabaja en equipo, que Cristo es parte de ese cuerpo.
de ese equipo. En Juan 17, versículos 21 al 23, Jesucristo nos enseña algo bien importante en este trabajo de equipo. Miren lo que dice, versículos 21 al 23. Para que todos, dice, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, hablando de nosotros, ¿verdad?, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El ejemplo que Jesús nos muestra y que nos señala, en el cual nos señala un aspecto bien importante en el trabajo en equipo, es la unidad. Es la unidad. En Juan 14, 26, el Señor Jesús nos muestra un ejemplo de ese trabajo en equipo. Dice, mas el Consolador, Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Un trabajo en equipo, hermano. El ejemplo que Jesús nos da. En Génesis 1:26, Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, noten en plural, ¿verdad? Dios no dice, voy a hacer al hombre, hagamos al hombre, trabajo en equipo, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Lo que podemos ver ahí en ese pasaje es que el trabajo en equipo es el diseño de Dios y que Él quiere que nosotros podamos también tomar esa imagen de Él y esa semejanza que nosotros podemos ver en Él, que Él trabaja en equipo. Es un equipo, ¿verdad? Hagamos al hombre, dice, a nuestra imagen. Hagamos al hombre así como nosotros trabajamos en equipo. Esa imagen nuestra, que sean semejantes a nosotros. ¿Ven? Es un diseño de Dios. Es la naturaleza de Dios. Diga. Somos un solo cuerpo y un solo espíritu con Jesús, como dice la palabra. Sí. Lo quiero poner en un contexto siempre bíblico, pero normal. Sí. Digamos así, para que a mí me ayuda a comprender mucho así. Sí. Por ejemplo, somos un solo cuerpo, todo el cuerpo de Cristo, no solamente de esta iglesia, sino de Sí. Jesús Universal. en nuestra cabeza. Sí. Es como cuando decimos un equipo de fútbol representa al país y Sí. representa al equipo, ya la selección representa una mayoría o mayor, Sí. pero todos los hondureños representamos Honduras, es una forma de decirlo así. Sí. Entonces, hago el comentario porque todos hacemos una función muy especial, siempre en equipo. En equipo. Por ejemplo, Así es. si los aficionados no llenan los estadios, o sea, no se siente tan apoyado
la gente que está jugando fútbol, pero el equipo va más allá de, la gente dice, el equipo es el que va a jugar, no, el equipo es todo, hasta el público. Exacto. Así es. Así es. Hasta el técnico. Porque está ahí pendiente, ¿verdad? De todo. Ahora. Hoy sí. Un solo cuerpo. Bueno, vamos bien. Ven, somos un solo cuerpo. Alguien ahí del equipo hizo que funcionara. Yo no puedo, hermano. El otro punto, hermanos, el otro punto que el apóstol Pablo nos hace ver aquí es que funcionamos y pertenecemos al cuerpo por un solo espíritu. Por un solo espíritu, lo que usted estaba diciendo, hermano. Dice en el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que por su espíritu es que pertenecemos al cuerpo, y por su espíritu es que funcionamos también como cuerpo. Quiero hacer un comentario más. Sí. Ahora viene, como yo no hace sección de personas, es como para fútbol, yo ni de repollero servía. Me gusta el fútbol, pero yo de fútbol no estaba nunca en los equipos de fútbol. Pero es bien importante saber que si aplicaban tal vez 100 personas para el equipo de fútbol, le cogían a 12. Así como eso de coger a sus discípulos. Sí. ¿A dónde quiero llegar yo con esto? Que todos somos parte de un equipo, pero no es como que otras personas valen más que otros, porque en Cristo, como lo estamos viendo, valemos lo mismo. Voy a decir de otra manera. Tan importante es como el que es el evangelista, el profeta, el pastor, que es por poner un ejemplo, como el que parquea carro, o sea, todos son parte de un equipo para ganar almas a Cristo. Solo hago el comentario porque son cosas que siento mi espíritu fundamental. Gracias. Entonces, pertenecemos al cuerpo por el espíritu, ¿verdad? Y funcionamos en el cuerpo por el espíritu. Si como iglesia, hermanos, entendemos esto, vamos a entender que en el cuerpo no hay lugar para divisiones, no hay lugar para favoritismos, no hay lugar para individualismos, para envidias, no hay lugar para todo eso. Quiero que busquemos un pasaje bien interesante con respecto al ejemplo de Moisés. Moisés, en un momento dado y bien importante de su vida, tal vez él no estaba entendiendo esto del trabajo en equipo. Números 11, versículo 14 al 17. Tenemos también ese ejemplo en Éxodo, no sé si ustedes recuerdan, Éxodo, no sé si es el versículo, en el Éxodo 18, versículo 16, no recuerdo, cuando el ejemplo de Yetro, el suegro de Moisés, ¿verdad? El consejo que le dio. Pero aquí vamos a ver el ejemplo que vemos en Números 11, 14, el 17, cómo Moisés no estaba entendiendo esto del trabajo en equipo. Y miren qué importante es que entendamos esto, hermanos. Si vamos en pos del liderazgo, tenemos que ser personas que manejemos bien este tema del trabajo en equipo. Miren lo que dice en Números 11, versículos 14 al 17.
Moisés, ¿verdad? Reclamándole a Dios. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos. Miren, a Moisés cayó hasta en un estado de depresión. Quería hasta morirse. No aguantaba la carga. No soportaba, ¿verdad? Lo que era tener que manejar a todo un pueblo. Y que yo no vea mi mal, dice. En versículo 16, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Qué interesante. Vean cómo Dios lo guía a Moisés, ¿verdad? Y lo primero que le dice es que escoja 70 hombres, pero no cualquiera. Tienen que ser personas experimentadas, personas que están involucradas, personas que están colaborando, ¿verdad? Que tienen experiencia. Pero el problema es que Moisés, a pesar de que tenía esos colaboradores ahí, no los estaba aprovechando. No estaba. A mí me gustaría que participaran todos para no fuera adelante. Pero bueno, siempre por el mismo punto que estamos tocando. ¿Ustedes para el partido del martes preferirían a Ronald Kioto o yo que fue delantero? Ronald Kioto. Entonces, a eso es lo que usted comentaba, lo del espectador. Porque cuando uno escoge ya un equipo de cercano, como lo hizo Jesús ¿verdad? Con sus 12 discípulos, ya había cierta confianza de que esas personas podían guiar el pueblo. ¿A dónde me refiero? Que todos Dios nos da dones diferentes. Dones incluso, que voy a ser honesto, todos están bíblicamente, pero no todos creen en esos dones. Bueno, por ejemplo, hay personas que tienen revelación de sueños, por poner un ejemplo, y que si bien es cierto, es una herramienta poderosa, también la puede usar el maligno, pero si yo tengo discernimiento de espíritu, es una herramienta muy poderosa. Sí, aunque hay dones hoy en día, y eso es lo que tenemos que tener cuidado también, ¿verdad? Hay dones hoy en día que no se dan como se daban anteriormente, porque la palabra de Dios, la revelación de Dios no había sido completada. Pero ya una vez que la revelación de Dios se ha completado, la tenemos ahí, ¿verdad? No necesitamos, por ejemplo, sueños para tener una revelación divina, ¿verdad? Dios podría hacerlo. No estoy diciendo que no tiene la capacidad Dios hoy en día de hacerlo. Dios puede hacerlo, pero hoy en día no. Si ya tenemos la palabra, pues como la revelación plena de nuestro Dios, no necesitamos de otros medios, ¿verdad? Yo quiero ser muy respetuoso y créanme que esto la idea es que aprendamos Sí. todo. No piensen ustedes que aquí Sí. estoy tirando como el que sabe todo. Lo que les quiero dar a entender es esto. No hay palabra profética más segura que la Biblia, ¿estamos de acuerdo? Exacto, así es. Ahí, bueno. Pero hay cosas que no las podemos obviar que están pasando bíblicamente, como pasaron en las antiguas iglesias, en Corinto, que por eso Pablo les dijo que ustedes tenían que darles leche porque no estaban preparados para comida espiritual. ¿A dónde voy yo con esto? Nos guste o no, y lo quiero decir para conocimiento de la gente, en las iglesias actualmente hay brujos,
hay cosas que la gente no, ni cree en la brujería, y no es así la cosa. Porque la misma iglesia, y la misma palabra dice que como obstinación es el camino de, es la brujería, y lo podemos leer. Bueno, pero ¿sabe por qué hago el comentario? Porque si es un trabajo en equipo que vamos a hacer, tenemos que aprovechar lo bueno de todo. Yo tengo que aprovechar lo máximo de ustedes, de su conocimiento, usted como persona anciana de su ministerio. Entonces, siempre he pensado que uno tiene que, bueno, pero cada quien, ¿verdad?, que aprovechar al máximo los dones del cuerpo de Cristo. A eso me refiero. Sí, Perdón. sí. Entonces, vemos algo más aquí en el pasaje en Números, que nos dice en el versículo 17, que Dios le dice a Moisés, y tomaré, le dice, del Espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo, ¿verdad? Ese espíritu que había en Moisés de liderazgo era un espíritu que venía de Dios, ¿verdad? Este hombre era un líder de Dios y tenía esa dirección, pues, del espíritu, ¿verdad? De presidir, ¿verdad? Pero viene Dios y le dice también, ese mismo espíritu lo pondré en estos hombres. De manera que el Señor lo que nos muestra es que por su espíritu es que nosotros vamos a funcionar. No es por un espíritu natural humano, ¿verdad?, que nosotros tengamos. Necesitamos de ese espíritu de Dios para poder funcionar como equipo, ¿verdad?, y trabajar como equipo. También dice Pablo que el trabajo en equipo tiene un solo propósito. Y hermanos, quiero que Dios me dé claridad aquí en este punto. Tiene un solo propósito. Miren lo que dice el versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahora ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver el propósito ahí con lo que Pablo está diciendo ahí? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino mucho. Si ustedes observan, en el versículo 12, el apóstol Pablo comienza hablándonos de esta misma verdad que nos está diciendo aquí en el versículo 14. Y la pregunta sería, ¿y por qué Pablo está repitiendo esa verdad? ¿Qué es lo que Pablo está haciendo con esto? Muchos comentaristas dicen que la razón por la que Pablo está recalcando esta misma verdad, que él ya la ha dicho en el versículo 12, es porque Pablo desea enfatizar el propósito. El propósito. Cada uno cumple una función, pero todos contribuyen a un mismo propósito. Pablo quiere hacer énfasis en el propósito, hermanos, de ese trabajo en equipo. ¿Cuál es? Y nosotros tenemos que estar bien conscientes de eso. La gloria de nuestro Señor. ¿Cómo? Siendo uno. Siendo uno. Existe una gran diversidad, dice Pablo, en el cuerpo de Jesucristo, tanto en apariencia como en función, pero cada miembro tiene una raíz común, tiene un propósito común.
tiene un objetivo común y es buscar la gloria de nuestro Señor, porque eso nos hace a nosotros trabajar en unidad, y esa unidad es lo que nos hace a nosotros a imagen y semejanza de nuestro Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Señor quiere que nosotros volvamos a esa imagen y semejanza en la que Él nos había hecho antes de la caída del pecado. Cuando nosotros consideramos que el cuerpo es un solo miembro, sino muchos, debemos de considerar que para que seamos un cuerpo tenemos que estar unidos. Y eso es gloria, gloria al Señor, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en los versículos siguientes, de ahí del pasaje de 1 Corintios 12, Pablo ilustra este punto de que hay sabiduría, hermanos, en la diversidad de funciones. Hay sabiduría en la diversidad de funciones. Dice Pablo que cada miembro es valioso y necesario. Y eso nos lo hace ver en los versículos del 15 al 20. Cada miembro es valioso y necesario. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Esto, hermanos, que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en esta parte del pasaje, es bien importante entenderlo, porque el peligro en este punto es la envidia del que se considera inferior y el menosprecio del que se considera superior. Por eso es que en Romanos 12, versículo 3, el apóstol Pablo dice, Romanos 12, 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué creen que Pablo está ahí advirtiéndonos y enseñándonos que debemos de tener cuidado con esto? Porque eso es una tendencia humana. El que se cree que tiene el mejor don, ¿verdad?, que Dios le haya dado, entonces se cree más que el otro. Léase Gálatas 6:3, por favor.
Y el que cree ser algo sin ser nada, se engaña a sí mismo. se engaña a sí mismo. Por eso es importante todo filtrarlo por dónde, por la oración a Jesús. Sí, así es. Gracias. Entonces, hay un peligro de menosprecio, ¿verdad? Al que tal vez tiene aquellos dones que de repente no se ven como dones que sobresalen, pues, que sobresalen en el cuerpo. En Filipenses 2:3 también, aparte del de Gálatas que estaba diciendo aquí el hermano, Filipenses 2:3 dice, Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Miren que Pablo cómo ve tan importante que nosotros estemos bien claros en todo esto, hermano. Porque es un asunto de trabajar en equipo, ¿verdad? Y eso, hermano, eso nos lleva a nosotros hacia el liderazgo, ¿verdad? Nosotros somos llamados a ser líderes, pero necesitamos entender este tema y necesitamos cuidar nuestro corazón también en cuanto a esto, ¿verdad? Es muy peligroso que consideremos que, por ejemplo, el don de la predicación, ¿verdad? Es mucho más importante que el don de misericordia. Todos nos necesitamos, hermano. Y debemos de tener cuidado, pues, que no haya envidia de parte de aquel que se cree inferior o menosprecio de parte de aquel que se cree superior. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 15, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, dice Pablo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? En esto Pablo nos hace ver también que nadie es inútil en el cuerpo. Nadie es inútil en el cuerpo de Cristo. Por tanto, el pie no debe envidiar a la mano. Y el cuerpo somos todos. En el cuerpo, cada uno cumple una función diferente, distinta, pero igual de necesaria. Tenemos que entender eso. Nos necesitamos los unos a los otros. No hay nadie que sea inútil en el cuerpo, ¿verdad? Pablo usa el ejemplo del pie aquí y de la oreja, que aunque sean distintos, como les estoy diciendo, son parte esencial del cuerpo. Todos somos esenciales en el cuerpo, hermanos. Y debemos de estar conscientes de que el Señor te dio dones que otros necesitan. Todos nosotros tenemos dones que Dios nos ha dado. Por lo menos un don.
Y ese don, alguien más del cuerpo lo necesita. Somos necesarios, somos útiles. Nadie es inútil en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 1, 26 al 28. Primera de Corintios 1, 26 al 28, Pablo dice con respecto a esta verdad: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Hermanos, ¿le creemos a Dios? Sí, ¿verdad? Pues, ¿qué más claro nos puede hablar el Señor ahí que en ese pasaje? Ahora, ¿por qué debemos aceptar entonces la función que se nos ha dado? Porque Dios da la función a cada uno, dice Pablo. Porque es Dios el que da la función a cada uno. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dios así lo quiso, dice Pablo. Así lo quiso. No envidies el don de otros. Si Dios te dio un don determinado, debemos de estar contentos con eso, ¿verdad? Amén. Es decisión del Señor. Miren, podemos admirar, ¿verdad? Yo puedo admirar el don que tiene mi hermano Luis de enseñar. Y lo puedo poner en oración y decirle a Dios: Padre, si es tu voluntad, la deseo. Pero no es que yo te envidio a él, sino que es tu voluntad. Exacto. Pablo dijo algo bien claro en la palabra: que hay diversidades de dones. Ajá. Tiene el suyo, tengo el mío. Sí. Pero Pablo aclaró algo bien claro ahí, que dijo que era que todos teníamos el mismo espíritu. El mismo. Entonces, como nosotros tenemos el mismo espíritu, nosotros podemos pedirle a Dios que en el espíritu nos pueda dar el don que esa persona tiene. Exacto. ¿Verdad? Pienso yo. Sí. Y si Dios quiere, se lo va a dar. Pero con el don que nos ha dado, pues, estemos contentos. Estemos contentos. Miren, esto es, hermanos, como el caso de una orquesta, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos en una orquesta? El director, ¿verdad? De la orquesta. Y aparte del director de la orquesta está todo. Los músicos, ¿verdad? Está el contrabajo, el violín, el cello, la viola, ¿qué más? La flauta, la batería, las trompetas y todo, ¿verdad? Pero imagínense que todos estos músicos vienen y no le hacen caso al director de la orquesta, sino que todos tocan a su propio ritmo, como ellos quieren. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Lo que vamos a tener es ruido, en vez de una música melodiosa, ¿verdad? Pero si esta gente están utilizando su instrumento como
como debe de ser, como el director les está indicando, entonces vamos a tener pues una Sí. melodía hermosa. Hermano, yo quiero Sí. ser muy respetuoso. Imagínense que de esa orquesta, usted tiene ahí a 4 saxofonistas, no sé si son 4 o no lo sé, pero uno de esos saxofonistas, digamos que es el que no faltaba todas las prácticas y todo, pero ese día llega bolo y drogado, ¿usted lo usaría en la orquesta? Bien difícil, ¿verdad? Bien importante preguntarle a Dios cada cosa. Mire, es increíble porque la palabra dice, maldito el hombre confía en el hombre, pero bendito el hombre confía en Dios. Siempre tenemos que poner en oración. Yo tengo amistades muy cercanas a mí, para decir a las personas que yo las he escogido que son de Dios, porque ya no me interesa gente que no es de Dios. Pero yo siempre les digo, ni vos confíes en mí, ni yo en vos, pero tenemos el mismo espíritu. Hay que mantenernos en obediencia. Pero ya me ha pasado, por ejemplo, que alguien muy cercano a mí se va al mundo. Yo no lo puedo seguir al mundo a él. Es más, son decisiones dolorosas, Sí. duras. De hecho, el mismo Jesús dijo cuando lo iban a buscar su mamá y sus hermanos, mis hermanos y mi mamá son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y digo esto, hermano, porque somos un equipo y no tenemos que confiar en nadie, pero al mismo tiempo nos tenemos que apoyar todos. Entonces, hago el comentario ese porque ese es el mundo que tenemos. Tenemos que amarnos todos, hacer bien por los demás. No siempre vamos a recibir amor, vamos a recibir odio, vamos a dar amor. No lo digo por nada aquí, ¿verdad? No, pues hermano, es que ahora es muy absurdo. Pero es porque, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo mío. Si yo tengo un amigo que tiene la mamá que hace brujería, por decir algo, hay mucha gente que no cree que eso existe. Entonces, mi deber cuál es como amigo. Yo lo escucho bien la prédica, no quedarme callado. Yo lo pongo en oración también. Porque yo digo, voy a perder mi amistad, digo yo, por no poder compartir lo que siento que me siento. Tiene que citarle la palabra para que la palabra es la única que cambia la persona. Totalmente, pero totalmente, no hay nada más que cambie la palabra. Pero por eso le digo, todas las cosas uno no las va a hacer por buena gente. Es que esto no se trata de hacer las cosas por buena gente, esto se trata de hacerlas por obediencia y dirección de parte de Dios. Sí. Siempre le pido dirección a Dios antes de hacer algo. ¿Por qué razón? Por lo que tenemos hoy en día. Somos un equipo, valga la redundancia. Pero yo no le voy a ir a decir, sin hablar de ideología política, a Richie Moncada que deje de hacer brujería. Porque ya va a seguir haciendo brujería para quedarse en el poder. ¿Me entiendes? Entonces son cosas que, como le digo, mantengámonos unidos, orando los unos por los otros y agarremos lo bueno. Yo tengo más cosas malas que buenas, pero si tengo una buena, agarren una buena. No confíen en mí ni en nadie. Pero igual yo sí soy, trato de agarrar lo bueno de cada persona, la conozcan o no la conozcan. Sí. Hasta del diablo agarro lo bueno. ¿Sabes cuál es lo bueno del diablo? Que es persistente para que uno fracase. Lo está tentando todo el día. El diablo no tiene nada bueno. Bueno, avancemos, hermano. Vamos, sí, gracias. El versículo 19, el apóstol Pablo sigue diciendo, porque si todos fueran un solo miembro, dice, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y aquí nos da otro punto también el apóstol Pablo. ¿Por qué es importante la variedad en el cuerpo? Porque la variedad fortalece la unidad. La iglesia sería débil si todos fueran iguales. Necesitamos la variedad. Es por eso que es necesaria la variedad, es parte del diseño de Dios, parte del diseño de Dios. En los versículos 21 al 26, Pablo nos habla de que todos dependemos unos de otros. Versículos 21 al 26,
ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Todos dependemos unos de otros, dice el apóstol Pablo, y el primer punto que nos hace ver aquí Pablo es que nadie puede decir no te necesito. No te necesito. Todos dependemos unos de otros. Y el primer punto que debemos entender de todo esto es que nadie puede decir no te necesito. Ni el ojo, dice, puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. El ojo necesita la mano y la cabeza necesita los pies. No podemos menospreciar a los demás. Todos nos necesitamos. No debemos de creernos autosuficientes. Todos nos necesitamos. El siguiente punto que el apóstol Pablo nos da aquí en esta parte es que los miembros más débiles son necesarios. Son necesarios. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le falta. Dios honra, dice Pablo, a los que el mundo menosprecia. Y volviendo otra vez al pasaje que estábamos leyendo en 1 Corintios 1, 26 al 28. Pues mirad, dice hermano, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. En la iglesia, hermanos, no hay creyentes de segunda categoría. Todos son importantes ante Dios. Todos somos importantes. Y como último punto, con respecto a este tema, el apóstol Pablo nos dice que debe haber compasión y empatía en el cuerpo, en el versículo 25 al 26. Debe haber compasión y empatía en el cuerpo, para que no haya desaveniencia, dice, en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Si un miembro padece,
dice Pablo, todos se duelen. Y si un miembro recibe honra, es honrado, todos debemos gozarnos. Todos debemos gozarnos. No hay lugar entonces para la envidia en el cuerpo de nuestro Señor. Como conclusión, hermanos, Dios nos ha hecho un solo cuerpo con diferentes dones para trabajar en equipo. Acordémonos de eso. Todos tenemos dones. Dios nos ha dado esos dones. Y el lugar que Dios nos ha dado es honroso. Es honroso. ¿Verdad? No hay segunda categoría ahí en todo eso. Por lo tanto, un consejo, no nos aislemos. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Valora tu función y no me malinterprete con esto, ¿verdad? Porque suena un poco como bien emocional, ¿verdad? Eso de valorar nuestra función, ¿verdad? Lo que quiero decirles es que aceptemos la verdad de que Dios valora nuestra función. Aceptémoslo, ¿verdad? Tengamos esa actitud correcta y trabaja en unidad para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo que nos has dado juntos. Señor, yo te ruego, Padre, porque sepamos trabajar en equipo, que entendamos bien claro este punto del trabajo en equipo, Señor, que tanto problema hay en las iglesias. Cuánto cuesta trabajar en equipo por falta de conocimiento, por falta de entendimiento con respecto a estos puntos que Pablo nos da aquí. Yo te ruego, Señor, que esto lo podamos llevar en nuestros corazones y que podamos poner en práctica en nuestras vidas todos estos puntos, estas verdades que tú nos das en tu palabra para que podamos funcionar como equipo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos las gracias por este tiempo. Amén. Bueno, hermanos.